Hola, ¿qué tal? Soy Miguel de la Cruz, soy estudiante de medicina del segundo año de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y el día de hoy abordaremos el tema de aorta. Bien, la aorta es el primer segmento de la circulación arterial sistémica, es decir, de la circulación mayor. Se origina directamente del ventrículo izquierdo del corazón. Es la arteria más grande del cuerpo humano, consta de 3 segmentos, cada uno con características especiales, principalmente en cuanto a su dirección y la orientación. Bien, la aorta es la arteria más importante del cuerpo, como lo hemos mencionado, porque la única e importante función de esta es que va a llevar sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo, es decir, la circulación mayor. Es importante notar que todas las arterias del cuerpo humano, excepto la arteria pulmonar, se encuentran en la aorta para llevar sangre oxigenada. Bien, ¿y qué abordaremos en este tema? Pues bien, vamos a ver origen, que es del ventrículo izquierdo, como lo dijimos, del corazón, ramas, la aorta ascendente, callado aórtico, aorta torácica descendente, aórtica abdominal descendente. Y la irrigación, pues es en todo el cuerpo, o sea, esta va a llegar a todas las partes del cuerpo, no como tal como aorta, sino como sus ramas, como pueden ser arterias, troncos, etcétera, o grupos que van a llegar a todo el cuerpo. Bien, ¿qué es la aorta? Pues bien, por ser el primer segmento del sistema circulatorio mayor, la arteria aorta se origina directamente del corazón, del ventrículo izquierdo, y va a estar proporcionado también su entrada y salida de sangre por la válvula aórtica. Bien, comienza en el orificio aórtico, como les mencioné, que se encuentra en la base del ventrículo izquierdo. Está separado del mismo por la válvula aórtica, como ya también se los mencioné, que consta de 3 valvas semilunares. La valva Bien, pues aquí tenemos a las valvas derechas, izquierdas y posterior. Bien, la aorta va a medir aproximadamente entre 30 centímetros de longitud, abarcando casi toda la longitud del tronco. Es la arteria más grande del cuerpo, como lo hemos mencionado. Alcanza cerca de 4 centímetros de diámetro en la raíz aórtica y gradualmente va disminuyendo en su recorrido, siendo hasta 3.5 la aorta ascendente, su segundo reducción, y cerca de 2.5 en la aorta abdominal, que es la más pequeño que puede llegar a esta aorta. Bien, como lo mencionamos repetidamente, la principal función de la aorta es transportar la sangre oxigenada desde el corazón hasta el resto del cuerpo, y es decir, toda la circulación mayor. Bien, aorta ascendente. Bien, esta va a ser la primera de las porciones de la aorta. Pero bien, la aorta ascendente es el primer segmento de la aorta que comienza en el orificio de la aorta, desde el ventrículo izquierdo aproximadamente a nivel del borde inferior del tercer cartílago costal izquierdo. Desde este punto asciende en dirección oblicua y ligeramente lateral hacia la derecha y termina en el ángulo esternal inmediatamente antes de la ramificación del tronco brachiocefálico. El ángulo esternal es un ángulo formado entre el esternón y el segmento del cartílago costal. La aorta ascendente es la aproximación más amplia de la aorta, de un diámetro aproximado de 3 a 5 centímetros. Como lo podemos ver aquí, y también aquí van a ser, de la aorta ascendente nace en la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Vamos a ver aquí, la aorta ascendente nada más es de aquí, aquí. Ok. Bien, aquí lo podemos ver en la arteria coronaria derecha. ¿Por qué? Porque van a nacer de esta aorta. Podemos ver cómo nace la arteria coronaria. ¿Por qué? Porque van a nacer estas ramas ¿Qué ramas nacen de esta aorta ascendente? Pues bien, nace el seno aórtico anterior, el seno aórtico posterior izquierdo y el seno auriculo posterior derecho. ¿Qué son? Bueno, el seno aórtico anterior ocupa el espacio entre la pared de la aorta y la valva derecha de la válvula aórtica. Este seno es también llamado seno coronario derecho, que llega a llevar a la arteria coronaria derecha. ¿Qué es esta? La arteria coronaria derecha. Va a lugar, es una de las ramas de la aorta ascendente. Bien, también tenemos el seno coronario posterior izquierdo, que este ocupa el espacio entre la pared de la aorta y la valva izquierda de la válvula aórtica. Este seno, también llamado seno coronario izquierdo, ya da lugar a la arteria coronaria izquierda, que es esta acá, la arteria coronaria izquierda, va a dar nacimiento a esta. Luego tenemos el seno coronario posterior derecho, que ocupa el espacio entre la pared de la aorta y la valva posterior de la válvula aórtica. Este seno también llamado seno no coronario. Seno no coronario, ya que ningún vaso emerge de este. De este no van a hacer ningún vaso, nada más se da este seno aórtico. Bien,
¿Y qué relaciones va a tener esta aorta ascendente? Pues bien, justo con el corazón, la aorta ascendente está situada en el mediastino inferior. La aorta ascendente está completamente rodeada por el pericardio. ¿Por qué? Porque lo vimos también en el video anterior de corazón, que lo va a recuperar el pericardio también a esta parte de la aorta. Junto con el tronco pulmonar, va a ser relación con él. En relación posterior, la aorta ascendente incluye el atrio izquierdo y el tronco pulmonar a la izquierda, a la arteria pulmonar derecha y al bronquio principal a la derecha. Lateralmente a la derecha se encuentra la vena cava superior y el atrio derecho. Lateralmente a la izquierda se encuentra ubicado el atrio izquierdo y el tronco pulmonar. Superiormente, la aorta ascendente se comunica en el tejido del remanescente de la glándula del timo. Bien, aquí podemos ver en la imagen lo que es la aorta ascendente. Para una posición anatómica nos podemos dar de cuenta que llegando a 45 grados la aorta deja de ser aorta ascendente y pasa a ser acallado aórtico. Y bien, aquí podemos ver todo lo que es la aorta ascendente, lo que son las venas coronarias que salen de esta vena, y vemos las proporciones, la aorta ascendente, aórtica, descendente, y que vamos a ver que la descendente cómo se divide en dos, que es torácica y abdominal. Lo podemos ver también por ángulos. Al llegar al ángulo 45 estamos hablando de aorta ascendente. Pasando del ángulo 45 es callado aórtico. Pero llegando al ángulo 135 estamos hablando de callado aórtico. Pasando del ángulo 135 estamos hablando de aorta descendente. Bien, ¿y ahora qué es el callado aórtico? Pues bien, el callado aórtico o arco aórtico es el segundo segmento de la aorta, como lo vimos anteriormente. Que comienza en el punto de la ramificación del tronco branquiocefálico, posterior a la segunda articulación esternocostal derecha. Es un recorrido el arco aórtico gira hacia arriba y hacia atrás en una dirección hacia la izquierda, anterior a la bifurcación traqueal. Continúa hasta que se arquea hacia abajo, corriendo posterior a la raíz izquierda pulmonar, llegando a los ángulos de 135, basándose para hacer aorta descendente. Bien, al llegar a la vértebra T4, el arco aórtico termina después de la salida de la arteria subclavia izquierda, punto de referencia. Si llegamos a la arteria subclavia y vemos hacia abajo, ya no es callado aórtico. Si vemos de la arteria subclavia hacia arriba, estamos hablando todavía de arco aórtico o callado aórtico. Bien, a medida que el arco aórtico pasa la parte torácica de la aorta descendente, forma un pequeño estrechamiento denominado istmo aórtico o seguido de una dilatación. Bien, ¿y qué ramos vamos a encontrar en este callado aórtico? Pues bien, vamos a encontrar el tronco brachiocefálico, también llamado arteria brachiocefálica, en la primera arteria y la más grande de la rama del callado aórtico. También vamos a encontrar la arteria carótida común izquierda, que se diferencia de la derecha, que emerge del tronco brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda, que nace directamente del arco aórtico, se ramifica del arco aórtico aproximadamente a nivel de la aurícula esternoclavicular izquierda. También podemos encontrar para después ascender al lateral a la tráquea y al esófago dentro de la fascia cervical profunda. Las arterias carótidas comunes izquierdas y derechas siguen el mismo recorrido en ambos lados del cuello, antes de la bifurcación de la arteria carótida interna, externa, una vez que alcanzan el nivel del cartílago tiroides laringeo. Las arterias carótidas comunes izquierdas irrigan el lado izquierdo de la cabeza y el cuello, y el lado derecho, nuestro lado derecho. Bien, la arteria subclavia izquierda esta arteria nace directamente del arco aórtico, a diferencia de la arteria subclavia derecha, esta que surge del tronco brachiocefálico, emergiendo del nivel del ángulo esternal y la arteria subclavia izquierda. Es la última arteria que se desprende del arco aórtico, marcando la terminación del arco aórtico y el comienzo de la aorta descendente. Bien, aquí le podemos ver el tronco brachiocefálico que da origen a la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Aquí tenemos también la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda. Las podemos ver claramente aquí, que nacen del arco aórtico. Bien, ¿y qué relación va a tener este callado aórtico? Pues bien, como lo podemos ver en la imagen, en todo su recorrido el arco aórtico se ubica en el mediastino superior. Presenta varias relaciones importantes con órganos y estructuras neuromusculares del mediastino. Anterior y a la izquierda se comunica con el pulmón y pleura izquierda, el nervio frénico izquierdo y el tronco del nervio vago izquierdo, los nervios cardíacos izquierdos y la vena intercostal superior izquierda.
todos cruzan por dentro del arco aórtico, es decir, está relacionado con él. Después de cruzar el arco aórtico, el nervio vago izquierdo emite el ramo laríngeo recurrente que se envuelve por debajo del arco emergente del otro lado, ascendiendo hacia el cuello. Posterior a la derecha, el arco aórtico está relacionado con la tráquea, el estómago y el plexo cardíaco profundo, el nervio laríngeo recurrente izquierdo, el conducto torácico de la columna vertebral. Superiormente, el arco aórtico tiene la relación con la rama del tronco brachiocefálico, así como la arteria carótida común izquierda, la arteria subclaviana izquierda, vena brachiocefálica izquierda y el timo. Inferiormente, el arco aórtico está relacionado con la bifurcación del tronco pulmonar, bronquiólogo principal izquierdo y ligeramente arterioso, el plexo cardíaco superior y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Bien, como lo podemos ver aquí en la imagen, el callado aórtico es relacionado con la tráquea y el estómago. Como podemos ver aquí, no los cruza, sino la curvatura que el callado, el arco que hace, pues hace que esté relacionado con él. Bien, ahora viene una de las partes más largas de la aorta, que es la aorta descendente. La aorta descendente es la porción más grande de la aorta, surge como continuación del arco aórtico tras la ramificación de la arteria subclaviana izquierda. Como les dije, la arteria subclaviana izquierda es lo que nos va a marcar como que dice la pauta de cuál es cuál, la división de cuándo es callado y cuándo es aorta descendente. Bien, como fue mencionado anteriormente, la aorta descendente está dividida en aorta torácica y aorta abdominal. ¿Y qué es lo que los va a separar anatómicamente? Pues bien, como lo podemos ver en la imagen, nos va a separar el diafragma. El diafragma nos va a dar origen a la aorta torácica o a la aorta abdominal. Tal vez no nos dé el origen, pero nos da como la ubicación anatómica de qué nos está separando cuál con cuál. Bien, y ahora vemos de la aorta torácica. La aorta torácica comienza a nivel de la vértebra T4 y recorre el cerebro a través del mediastino posterior. Inicialmente se encuentra en del lado izquierdo de la columna vertebral, pero mientras desciende se inclina hacia la línea media y termina siendo anterior al borde inferior del cuerpo de la vértebra T12. A ese nivel presenta la transmisión de la aorta abdominal y pasa a través del orificio aórtico del diafragma hacia la cavidad abdominal. Pasando del diafragma estamos hablando ya de aorta abdominal, mientras estamos hablando de aorta torácica. Bien, aquí les puse una mnemotecnia que se me hizo muy fácil para aprender, que son las ramas que podemos encontrar aquí, que es la rama esofágica, bronquiales, mediastina e inferior costales. Y esos bronquios me interesan. ¿Cómo ves? Esos, esofágica, bronquiales, mediastínicas, intercostales posterior. ¿Qué nos quiere decir? Esos bronquios me interesan. Una buena mnemotecnia para aprenderlos. Bien, otras ramas que podemos encontrar aquí, las ramas de la aorta torácica pueden ser divididas entre ramas viscerales, destinadas principalmente a los órganos del mediastino, que vamos a encontrar en el mediastino, y ramas parietales destinadas a las estructuras de la pared torácica. Las ramas viscerales son las ramas pericárdicas, bronquiales, esofásicas, mediastínicas, mientras que las ramas parietales son las arterias intercostales, subcostales y frénicas superiores. Bien, de las cuales vamos a encontrar cuáles. La rama pericárdica, que consta de uno o pocos vasos irrigados aspectos posteriores del pericardio. Las arterias bronquiales, generalmente una arteria bronquial a la derecha y dos a la izquierda. También tenemos las ramas esofágicas, que constan de 4 o 5 ramas que irrigan a todo el esófago. Las ramas mediastínicas, que constan de pocas ramas que irrigan los ganglios linfáticos, nervios, vasos y tejidos alveolares localizados en el mediastino posterior. También tenemos la arteria intercostales posterior, que consisten en 4 pares de arterias que corren entre las costillas e irrigan los espacios intercostales. Bien, también tenemos las arterias subcostales, que constan de un par de arterias que corren inferior al margen costal de cada lado, inferior a la 12ª costilla. Bien, también tenemos la arteria frénica superior, que consta de un par de arterias que irrigan el aspecto posterior de la cara superior del diafragma. Bien, lo podemos ver aquí. Descienden del mediastino posterior a la izquierda de la vértebra T5 a T12. ¿Qué ramas vamos a encontrar? Arterias bronquiales, pericárdicas, intercostales posteriores, frénicas superiores, esofágicas, mediastínicas y subcostales. Las cuales la podemos ver aquí como va de T5 a T12. Que si los podemos contar, aquí nos va a dar. Sí, de T5 a T12, como lo podemos ver aquí claramente. Bien.
Llegando a esta aorta torácica y llega a pasa el diafragma, pues vamos a hablar de la aorta abdominal. Bien, primero, me pasaba a decirles, la aorta torácica está limitada por el mediastino posterior. Anteriormente está relacionada con el hilo pulmonar izquierdo, el pericardio que se reviste el atrio izquierdo y a la pared inferior del estómago al diafragma. Posterior se encuentra relacionado proximal a la columna vertebral y a las venas hemiaxijos y a las venas axijos del conducto torácico pulmonar derecho. Lateralmente a la izquierda va a estar relacionada con el encuentro del pulmón izquierdo y su pleura correspondiente. Bien, ahora sí vamos a hablar de aorta abdominal, ya que pasamos el diafragma. Como lo podemos ver aquí en la imagen, es el diafragma y ya vamos a hablar del diafragma. Bien, la aorta abdominal emerge del orificio aórtico del diafragma a nivel de la vértebra T12. Comienza su recorrido anterior y a la izquierda de la columna vertebral y continúa descendiendo cerca de 10 centímetros. Bien, una vez que alcanza la porción inferior del cuello de la vértebra L4, lumbar 4, se bifurca en unas ramas terminales a la izquierda del plano medio, las arterias ilíacas comunes izquierdas y derechas. En la piel está bifurcada esta base de proyección de 1.5 centímetros por debajo a la izquierda del ombligo. Bien, aquí vamos a ver que esta rama aorta abdominal la podemos dividir en dos, que son las suprarrenales e infrarrenales, que son las ramas que nos va a dar. Bien, similar a las ramas de la aorta torácica, las ramas de la aorta abdominal pueden ser agrupadas como viscerales y parietales, como les mencioné. Sin embargo, hay una clasificación más común que se basa en el lugar donde las ramas emergen de la aorta y se dividen en grupos anterior, lateral y dorsal y terminales, los cuales podemos ver aquí, que en el grupo anterior vamos a encontrar el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. En el grupo lateral de la aorta abdominal tenemos el grupo lateral, que es la arteria suprarrenal, la arteria renal y la arteria gonadales. Tenemos el grupo dorsal, que nos van a tener a la arteria frénica inferior, la arteria lumbares y la arteria sacra media. También tenemos a las ramas terminales, que ya son las últimas que podemos ver de la aorta, que es la arteria ilíaca común izquierda y la arteria ilíaca común derecha. Bien, en el grupo anterior de ramas involucradas del tronco celíaco y las arterias mesentéricas superiores e inferiores, podemos encontrar un tronco celíaco, es un vaso corto e impar que emerge del aspecto anterior de la aorta, inmediatamente por debajo del orificio de la aorta del diafragma a nivel del borde inferior de la vértebra T12. Como la podemos ver aquí, el tronco celíaco lo podemos ver aquí, como se ve claramente. También tenemos la arteria mesentérica superior, la cual es una arteria impar que emerge cerca de 1 centímetro por debajo del tronco celíaco. La podemos ver en la imagen, casi inmediatamente nace. A nivel de la vértebra lumbar 1, que irriga el intestino medio, que es la porción del tracto intestinal entre el segmento proximal del duodeno y el tercio distal del colon transverso. Por lo tanto, irriga la mayor parte del intestino delgado, ciego y el apéndice, colon ascendente y los dos lados tercios iniciales del colon transverso, la cual la podemos ver aquí como emerge inmediatamente la arteria mesentérica superior del tronco celíaco. Se ven casi muy juntas, 1 centímetro como dice. De hecho aquí se ve un poquito más, pero es nada más 1 centímetro. Luego tenemos a la arteria mesentérica inferior, que es una arteria impar que emerge cerca de 4 centímetros superior a la bifurcación de la aorta abdominal, la cual la podemos ver aquí, los 4 centímetros. Aquí está la bifurcación y aquí se encuentra la arteria mesentérica inferior. Bien, a nivel, van a crecer a nivel de la lumbar, de L3, de la lumbar 3, irriga el intestino posterior que corresponde a los segmentos restantes del tracto intestinal, incluyendo el tercio distal del colon transverso, colon descendente y el colon sigmoides, el recto y la porción superior del canal anal. Eso se va más al final del sistema digestivo, a los conductos anales, y irriga ya más la porción final. Bien, luego tenemos el grupo lateral de las ramas aórticas abdominales, involucradas en la arteria suprarrenal, renal y gonadal. Bien, la arteria suprarrenal media. Bien, es una arteria par que surge de cada lado de la aorta abdominal, cerca del origen de la arteria cementeria superior,
junto con la arteria suprarrenal superior e inferior, están irrigando a la glándula suprarrenal, lo cual la podemos ver aquí, la glándula suprarrenal izquierda. De este lado está, pues obviamente la derecha, como digo, son pares, aquí la podemos ver, suprarrenal izquierda. Y luego tenemos la arteria renal. Pues bien, es una gran arteria par que emerge de los lados de la aorta en ángulo recto, inmediatamente por debajo de la arteria mesentérica superior. Irriga los riñones izquierdos y derechos, porque son pares, nace una del lado izquierdo, una del izquierdo, tenemos dos riñones, irriga cada uno con su riñón, ¿no? Y da lugar a la arteria suprarrenal para irrigar a las glándulas suprarrenales. La podemos ver aquí, la arteria renal izquierda, y aquí está la derecha. Cada quien se ve con el riñón que le corresponde. Bien, luego tenemos la arteria gonadal, una arteria que surge después del aspecto anterior de la aorta, inmediatamente inferior a la arteria renal. En los hombres esta arteria se le llama arteria testicular. ¿Por qué? Porque va a irrigar a los testículos, mientras que en las mujeres se le llama arteria ovárica ¿por qué? Porque va a irrigar a los ovarios. Bien, la cual podemos ver aquí, la arteria gonadal, que va a tener su nombre dependiendo de que estemos hablando de un paciente femenino o un paciente masculino. Bien, luego tenemos el grupo dorsal de la rama que incluye las arterias frénicas inferior, lumbares y sacras medias. Bien, la arteria frénica inferior es una arteria par que se emerge del espectro posterior de la aorta, inmediatamente por debajo del hiato aórtico del diafragma. Esta arteria irriga la cara inferior del diafragma y emite la arteria suprarrenal superior para irrigar las glándulas suprarrenales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque le está irrigando el diafragma. ¿Y en qué otras cosas nos ayuda el diafragma? A la respiración. Ayuda pues sí, el funcionamiento de la caja torácica, el diafragma y la respiración. Pues también muy importante esta arteria. Bien, luego tenemos la arteria, tenemos la arteria frénica inferior, que la podemos ver, que va dirigida, se ve cómo va dirigida hacia el diafragma. Y bien, luego tenemos las arterias lumbares. Generalmente son 4 pares de arterias que surgen de la cara posterior de la aorta y irrigan la pared abdominal posterior y la médula espinal. Aquí tenemos las arterias lumbares, que son 4, primera, segunda, tercera y cuarta. Aquí las podemos ver claramente. Bien, luego tenemos la arteria sacra media. Emergen de los aspectos posteriores y de la médula espinal superior a la bifurcación. Estas arterias irrigan las vértebras lumbares inferiores del sacro, la cual las podemos ver aquí, las sacras medias. Aquí está la bifurcación, perdón. Vamos a ver la bifurcación y aquí está la sacra media que nace de esa bifurcación. Bien, luego tenemos las ramas terminales. ¿Qué son? Pues ya son lo último que podemos encontrar ya de la aorta, que va a irrigar ya la parte más inferior del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar la arteria ilíaca primitiva derecha, la arteria ilíaca primitiva izquierda, la ilíaca externa derecha, la arteria sacra media, que también está constituida en las anteriores, y la arteria ilíaca interna izquierda. Esto va a dar origen a las arterias más ramas, no arterias, sino ramificaciones arteriales de estas. Como la ilíaca primitiva ya va a dar a la ilíaca común, a la ilíaca que tenemos posteriormente, sus ramificaciones. Bien, como ya lo vimos, la aorta abdominal recorre a través del espacio retroperitoneo la cavidad abdominal. Posteriormente está relacionado con los cuerpos vertebrales de las 4 vértebras lumbares, superior al ligamento longitudinal anterior. Anteriormente, la aorta abdominal está relacionada con los órganos de la cavidad abdominal. De arriba hacia abajo está relacionada con el páncreas, la porción descendente del duodeno, la raíz del mesenterio y el intestino delgado. Varias estructuras neurovasculares también se relacionan con la aorta abdominal, y anteriormente está relacionado con las venas esplénicas renales laterales, y a la derecha se relaciona con la vena cava inferior lateral e izquierda con el tronco simpático. Entonces, aquí está la relación que podemos ver, cómo va recorriendo todo, de aquí para acá. Todo esto es aorta abdominal por el diafragma, y arriba del diafragma pues tenemos lo que es aorta torácica. Y bien, entonces se va a quedar sobre la aorta y los